Chico, buenos días. Buenos días, profe. ¿Cómo amaneció? Bien, gracias, Valentina. Hola, buen día. Hola, profesor, buenos días. Buenos días. Profe, que Profe, buenos días, Julieta no ¿cómo puede amaneció? entrar, que porque está en una reunión del PAE. Ok. ¿Del pan? ¿Qué pan? Espera, tú. Profe, muy buenos días. Buenos días. Hey, profe, esos audífonos están muy melos. Sí, le gustan. Sí, sí, sí. Me tocó usarlos por prescripción médica. Listo. Ok, chicos, buenos días para todos. Vamos entonces a continuar con lo que estamos viendo de gases ideales. Hoy vamos a ver lo que consiste en procesos termodinámicos. Estos procesos, recuerden, tienen mucho que ver con las tres variables que hemos mencionado. Vamos a hacer un pequeño repasito antes de... Entonces recordemos que la ecuación del gas ideal, que en realidad es una aproximación teórica que nos relaciona tres variables o cuatro variables de un gas. Esas cuatro variables son, recordemos, ¿cuál es esta? ¿Qué es lo que significa la P? Chicos, Presión pro presión. presión. La de acá, Volumen. volumen. ¿Cuál está señalando? ¿La R o la La N? N. No, esta es una constante. Esta no significa nada. Eso es una constante. Ah, número de moles Número de moles y temperatura. y temperatura. Esas son las cuatro variables fundamentales que se manejan en un gas. En un gas, si varía una, puede variar la otra.
Entonces recordemos que pueden haber variación de presión, variación de volumen, de temperatura o la cantidad de gas que está contenida en el recipiente. Esas son las 4 pues, variables en un gas ideal. Espera un momentico. Ya está. Listo. Entonces vamos a ver lo que es un proceso termodinámico. Un proceso termodinámico tiene que ver mucho con el cambio de estas variables en un gas o recipiente. Entonces hoy voy a tomar participación entonces para que estemos aquí pendientes. ¿Dónde está? Por acá. Por aquí. ¿Quién nos colabora leyendo qué es un proceso termodinámico? Un sistema sufre un proceso termodinámico cuando hay algún tipo de cambio energético dentro del sistema, generalmente asociado a cambios en la presión, volumen, energía interna, la temperatura o cualquier tipo de transferencia de calor. Ok. Entonces, un proceso termodinámico es cuando cualquiera de estas variables sufre modificación. Ejemplo, cuando la presión sube o cuando el volumen de un sistema cambia. La energía interna y la temperatura son la misma cosa. O sea, cuando la temperatura cambia también estamos hablando de un cambio termodinámico o cualquier tipo de transferencia de calor a este sistema. O sea, cualquier variación en esas variables estamos hablando que es un proceso termodinámico. Entonces, estas se dividen en tres: isobárico, isocórico e isotérmico. ¿Quién nos lee qué significa isobárico? Yo, profe, Dale, Chaparro. este es un proceso en el que se mantiene constante la presión del sistema. Espera, este es un proceso en el que se mantiene constante la presión del sistema, pero es igual a constante. Muy bien. Entonces, nos hablan de un proceso en el que la presión no cambia, es decir, un proceso isobárico, todas las variables cambian, o sea, puede cambiar la temperatura, puede cambiar el volumen, puede cambiar la cantidad de gas, pero la presión siempre permanece igual. ¿Quién nos quiere decir un ejemplo de un sistema en donde cambie todo menos la presión? Algo que se imaginen que suceda de esa manera, algo donde cambie la temperatura, el volumen, pero la presión no cambie. Profe, Dígame. ¿se hierve el agua? ¿El qué? Cuando se hierve el agua, no. Cuando se hierve el agua, ¿por qué crees que no cambia la presión ahí? Porque sigue en una misma atmósfera. Entonces, si no cambia la presión de ese lugar, no va a cambiar tampoco el componente. Exactamente. Muy bien. Aquí nos dan un ejemplo muy... Profe, también el agua congelada. La olla. El agua congelada, la olla ¿qué? La olla a presión. Sí, digamos cuando se está hirviendo, digamos. Y ahí no cambia la presión. Pues no. No cambia. Obvio, profe, obvio. Ahí sí cambia. Entonces, ese ejemplo ahí no cabría. Porque la olla a presión, recordemos, se sella la olla, el calor hace aumentar la presión, entonces ahí no sería un proceso isobárico, eso sería otro tipo de proceso. Estamos hablando de procesos en donde la presión no cambia. El compañero, ¿quién fue el que dijo? David, nos dijo el agua cuando hierve así a la intemperie. Ese es un muy buen ejemplo. De hecho, aquí lo ponen en la guía. Cuando yo hiervo agua, la temperatura y el volumen de esta sustancia está sufriendo una variación. Sin embargo, la presión, como la olla está destapada, la presión es la misma atmósfera, o sea, la misma presión atmosférica que está, a la que se está sometido. Listo. Entonces, quedó claro que es un proceso isobárico. Sí. Ok. Bien. Ese proceso se puede representar mediante una gráfica. Explico. Este tipo de gráficas se llaman gráficas isobáricas. Como como el volumen y la temperatura son magnitudes directas, recordemos la clase pasada, es decir, que mientras la temperatura sube, ¿qué sucede con el volumen? También sube. También sube. Recordemos el ejemplo cuando inflaban el globo mientras calentaban el gas,
Si yo caliento el gas, pues el volumen va a aumentar. Entonces aquí se puede representar esto mediante una gráfica. Una gráfica de proporcionalidad directa siempre va a ser una línea recta. Esa línea recta me indica que mientras una variable sube, la otra también está subiendo. Me están poniendo tres líneas diferentes. Eso podríamos imaginárnoslo como por decirlo así, en tres ciudades diferentes. Por ejemplo, aquí podría ser Bogotá, aquí Medellín y aquí Barranquilla, que son ciudades que están a diferentes alturas y por lo tanto su presión es diferente. En esas tres ciudades el agua puede calentarse de igual manera. Lo que sucede es que su volumen va a cambiar de manera diferente en cada una. O sea, mientras que aquí la temperatura y el volumen suben de una manera en esta ciudad, pues aquí en esta otra ciudad la temperatura y el volumen suben, pero de otra manera. ¿Sí quedó claro entonces? Sí, señor. Ok. Entonces, una gráfica isobárica, o mejor dicho, una relación isobárica, siempre me va a hablar de que la presión es constante. Entonces, ahí puede haber un cambio de temperatura y volumen, y ese cambio siempre es proporcional, es decir, el uno depende del otro en forma proporcional. Vamos con isocórico. ¿Qué es un proceso isocórico? ¿Quién nos lee la definición? Yo. Dale. Este es un proceso en el que el volumen del sistema se mantiene constante. Es igual a constante. Entonces en este todo cambia menos el volumen. ¿Quién nos puede dar entonces un ejemplo de proceso isocórico en donde el volumen no cambie? Un sistema que esté completamente sellado y el volumen sea imposible de cambiar. Pero un celular. Un celular. La olla a presión. La olla a presión. De hecho, aquí no lo están poniendo. La olla a presión es un sistema isocórico. Ahí el volumen, como el contenido no tiene para dónde escapar, por ejemplo, en el caso contrario, el agua hierve y el volumen cambia porque se va evaporando, entonces va perdiendo volumen. Pero aquí el volumen está contenido, está sellado. Claro que no del todo, porque ustedes saben pues que esta valvulita cuando llega a cierto límite ella salta y disipa el gas. Pero vamos a suponer que esto pues estuviera aquí sellado, soldado. Entonces aquí el volumen está contenido, no puede escapar. Lo demás sí puede cambiar. ¿Qué es lo demás que él puede cambiar ahí? La presión y la temperatura. La presión y la temperatura. Entonces, una gráfica de una isocórica puede ser una relación entre presión y temperatura. ¿Qué pasa en una olla a presión cuando se empieza a calentar, a subir la temperatura? ¿Qué sucede con esa presión? La presión aumenta. La presión aumenta. Entonces, son gráficas proporcionales al igual que la otra. Mire que en la medida que la temperatura aumenta, la presión también está aumentando. Aquí están poniendo tres volúmenes diferentes. Podríamos imaginárnoslo como tres ollas. Por ejemplo, una olla pequeña, una olla mediana y una olla grande. En una olla pequeña, pues la presión va a llegar más rápido porque pues el contenido es mucho más pequeño, entonces a medida que va calentando, pues la presión va a subir mucho más rápido. Mientras que en una olla grande, pues ese proceso igual es proporcional, pero lo hace de manera mucho más lenta. ¿Sí quedó claro? Sí, señor profe. Ok. Entonces vamos recordando, isobárico es a presión constante y la relación entre temperatura y volumen son proporcionales. Isocórico es a volumen constante y la relación entre temperatura y presión también son proporcionales. Y por último vamos al proceso isotérmico. ¿Quién nos lee qué es un proceso isotérmico? Este es un proceso donde la temperatura del sistema se mantiene constante. Es decir, ahí no cambia la temperatura, no se calienta ningún sistema. ¿Quién me puede dar un ejemplo en donde el sistema no se caliente y lo demás sí cambia? Profe, en el agua no. ¿En el agua en qué estado? Digamos pues en el estado líquido. Digamos, Hola. de agua, pues está normal. En el agua normal, pero entonces, y ahí la presión y el volumen sí cambian, pero ahí tampoco estarían cambiando esas. Ah, no, profe. En el agua evaporada. El agua evaporada, pues el agua evaporada está sufriendo un cambio de temperatura. Entonces ahí no podríamos hablar de un proceso a temperatura Entonces en la constante. congelada, no, porque también. Sería lo mismo.
Bueno, les voy a poner aquí el ejemplito. O sea, este es un ejemplo. El termo. En un termo hay un sistema sellado en donde todo puede cambiar menos la temperatura, porque esto está diseñado de tal manera que la temperatura siempre se conserve adentro de ese sistema. Otro ejemplo, ¿recuerdan el que vimos la clase pasada? La jeringa. Sí. La jeringa. Cuando yo presiono una jeringa, estoy modificando su volumen y al mismo tiempo estoy modificando su presión. Recuerden que aquí cuando yo presionaba, la presión al interior de este gas cambiaba también. Sin embargo, la temperatura en ambos estados, ¿cómo es? ¿Cómo es la temperatura en ambos estados? ¿Hubo cambio? Igual, profe, no cambia. Es igual, es totalmente igual. Aquí, por ejemplo, aquí está temperatura ambiente y aquí también está temperatura ambiente. Lo único que cambió fue la presión y el volumen. Entonces, una gráfica de relación entre presión y volumen siempre va a dar inversa, contraria a las otras dos. Las otras dos eran una línea hacia arriba que era directa. Esta es una relación inversa. ¿Quién me dice por qué se dice que es inversa? ¿Por qué? Profe, ¿cómo la pregunta? ¿Me la repite? ¿Por qué se dice que la relación entre presión y volumen es inversa? Profe, porque cuando hacemos, por ejemplo, en una hacemos fuerza, ¿cierto? Ajá. Pucha, ya me enredé. Bueno, Vea, les voy a dar en una dale. hacemos fuerza, ¿cierto? Y entonces al hacer esa fuerza, como que la jeringa le está comprimiendo, por así decirlo, ese volumen. Ajá. Entonces la fuerza del volumen hace que vuelva otra vez a donde estaba. Bueno, no te entendí muy bien lo que me quisiste decir. Bueno, Yo voy a poner aquí. tampoco. Profe Joe, Voy a poner aquí unos valores. Mire, Sí. dígame. ¿Quién va a hablar? profe, mire, lo que pasa, cuando le ponemos el dedo a la jeringa, Ujú. la presión que hacemos al presionarla, el aire se queda ahí comprimido, entonces no deja que la jeringa baje hasta el fondo. Ujú. Y ya cuando quitamos el dedo, el aire que está adentro ya se sale. Eso es lo que le dije yo, pero no me supe entender. Bueno, les voy aquí a explicar a través de números. Mire, cuando hay una presión baja, es decir, prácticamente cuando no se oprime la jeringa, el volumen de esta jeringa es de 1. Sin embargo, cuando se aprieta la jeringa, o sea, cuando hay una presión, ¿qué sucede con el volumen dentro de ese gas? Aumenta. Profe, sube. El volumen subió cuando la presión subió. No. ¿Mm? El volumen subió. Sí. Seguros. El No, volumen no, bajó. no bajó, antes disminuyó más. El volumen Disminuye. bajó cuando la presión subió. Exactamente. Recuerden que este es un proceso inverso. Si hay una presión muy grande es porque estoy apretando la jeringa y al apretar la jeringa, pues el volumen de esta va a disminuir. Por eso es que se reduce. Aquí quedó en volumen 0,25. Cuando yo ya libero la jeringa, es decir, cuando ya le quito presión, mire lo que pasa con el volumen. El volumen aumentó. Entonces una gráfica inversa se representa de esta manera, que en la medida que una crece, la otra disminuye, o viceversa, si la una disminuye, la otra aumenta. Es decir, que a mayor presión, menor volumen. ¿Sí quedó claro? Sí. Muy bien. Entonces aquí hay algunos ejemplos. Estos ejemplitos, Profe, dígame. entonces cuando uno aumenta, la otra disminuye y viceversa. Ajá, y viceversa. Entonces acá hay unos ejemplitos. Entonces vamos a consideramos un sistema cerrado en el cual se encuentra presión constante. O sea que esta es que una isobárica, isocórica o isotérmica. Presión constante. ¿Cuál de esos tres procesos son? Isobárico. Isobárica. Entonces me están dando un sistema a presión constante, por decir así, está en una ciudad y la presión no va a cambiar. Partiendo de los siguientes datos, realiza una gráfica de volumen y temperatura. Entonces nos están dando aquí 3 temperaturas. Hay que determinar para esas 3 temperaturas cómo cambia el volumen para poder hacer esta representación gráfica.
Entonces lo voy a explicar aquí paso por paso. Y prestémosle bastante atención porque los ejercicios que se dejan al final tienen mucho que ver con, con estos ejemplitos que estoy explicando. Entonces me están diciendo, bueno, para la temperatura 1, o sea, en el primer momento, la temperatura en el primer momento, me dicen que fue de 45 grados. O sea, es una sustancia que están calentando, 45, 58, 69. Entonces, la temperatura 1 es de 45 grados. El primer paso es convertir estos grados Celsius a Kelvin. Recuerden que en química nosotros no hablamos en Celsius, sino en Kelvin, y no es sino sumarle 273. O sea, cada que yo tenga algo en Celsius, le sumo 273. ¿Claro hasta ahí? Sí, señor. Entonces, 5 y 3, 8. 4 y 7, 11. Va una 318. O sea que la temperatura inicial es de 318 Kelvin. Listo. Me están diciendo que ese sistema está a presión constante a 750 milímetros de mercurio. Listo. ¿Qué es lo otro que necesito saber? El volumen. Entonces aquí me están diciendo que hay que hallar el volumen. Entonces el volumen no lo conozco. Y necesito entonces saber el número de moles. Aquí me están diciendo que el número de moles es 0.475. Número de moles 0.475. Y la constante, que esa siempre va a ser la misma, 62.36. Listo. Entonces, como hay que hallar el volumen, partimos de la expresión de gas ideal. Presión por volumen, constante por número de moles por temperatura. Si hay que hallar el volumen, ¿qué hago con esta presión? La paso a dividir. La paso a dividir. Volumen es constante, número de moles, temperatura sobre presión. Y simplemente reemplazo valores. ¿Quién es R? 62,36. 62,36. 62,36 por N. 0,475. 0,475 por temperatura. 318 grados Kelvin. 318. Todo eso dividido, presión. 750. 750. Listo. Entonces aquí lo que hago yo es multiplicar estos tres números, 62,36 por 0,47 por 318. Y ese resultado lo divido con 750. Y obtengo que el volumen para la primera situación es de 12.56 litros. Listo. Entonces el volumen 1 sería 12.56 litros. Luego calientan este gas. Dicen que lo calientan y la temperatura subió a 58. Entonces hago lo mismo, solo que aquí en vez de 45 es 58. O sea que 8 y 3, 11. 5 y 7, aquí 331. O sea que aquí en vez de eso es 331. Multiplico 62 por 0,47 por 331. Todo eso dividido 750. Y eso me da 13.07. 13.07. O sea que el volumen 2 sería 13.07 litros. ¿Sí está claro lo que estoy explicando ahí? Sí. Chicos, ¿sí está claro? Profe, me repite, por favor. Sí. 58. Este 58 sale de aquí, ya se lo voy a mostrar. Aquí en el... ¿Qué se me hizo aquí la pantallita? Aquí está. Ese 58. Mírenlo acá, vean. Recuerden que es un gas que está cambiando su temperatura, lo están calentando. Primero 45, nos dio el volumen inicial. Luego 58, nos dio el segundo volumen. Y luego el tercer volumen, que es
69. ¿Listo? Ah, Eso es lo ok. que yo estoy haciendo aquí. Ese 58 lo saqué de ahí. Es decir, hago todo lo mismo, pero lo único que cambia es el 58. Temperatura. Ajá. Luego, para 60 y... no recuerdo qué era el otro valor. 69. Hago lo mismo. Entonces yo coloco aquí 69, que esa ya sería la temperatura 3. O sea que aquí ya no serían 331, sino que sería 6 y 7, 13, 342. Aquí cambia 342. Y al multiplicarlo eso me da 13 punto... Fíjate, yo lo tengo por acá. 13.51. O sea que el tercer volumen es 13.51 litros. ¿Sí quedó claro? Sí, señor. Ok. Entonces ya cuando tengo los tres volúmenes y las tres temperaturas, entonces voy por aquí. Les voy a mostrar. Voy por aquí, entonces como están diciendo que hago una gráfica, ve, esta es la gráfica que da. ¿Tenía que dar una recta, sí o no? Sí, Chicos, ¿por qué tenía que dar una recta? ¿Qué pasa entre volumen y porque el temperatura? valor, porque el calor, pues la temperatura está subiendo. La temperatura sube. Recuerden que esta relación entre estos dos es directa. Si la temperatura sube, el volumen también tiene que subir. ¿Listo? ¿Sí quedó claro? Sí, señor. Ok. En el segundo ejemplo nos están diciendo que hacer lo mismo, pero entonces ya esto es una isocórica. ¿Qué es una isocórica? ¿Qué es una isocórica? Que el El volumen es volumen constante. es El constante. volumen es constante. Yo la digo. El volumen es constante. Entonces aquí nos están poniendo varias temperaturas y hay que calcular la presión para esas temperaturas. ¿Listo? Entonces el proceso es muy similar. Aquí en vez de hallar volumen, ahí hay que hallar ya expresión. O sea que aquí en vez de V, aquí sería P y aquí el valor que está dividiendo sería el volumen. ¿Listo? Entonces en ese ejemplo nos están poniendo que la presión, bueno, ahí hay que calcular la presión, esta no la sabemos. La presión es desconocida. Pero nos dicen que el volumen es de 3.4 litros. Entonces simplemente aquí el volumen es 3.4 litros. Y el que cambia la temperatura, lo mismo que el ejemplo anterior. Entonces nos están diciendo que la temperatura sufre los siguientes cambios. De 329, ahí no hay que hacer conversión. Ya les muestro. Aquí no hay que hacer conversión. ¿Por qué no hay que hacer conversión? Porque está en grados Kelvin. Ahí ya está en grados Kelvin, no es necesario hacer conversión. Entonces 329, 358 y 360. Entonces lo mismo aquí, pues esto no es necesario hacer todo esto. Simplemente 329 sería la temperatura inicial. Entonces aquí coloco 329. Y eso aquí me va a dar un valor. Eso me va a dar como 5000 algo. Lo tengo por acá ya. Eso ya está acá resuelto. Dice que da 5165. La presión 1 milímetros de mercurio. 5165. Luego para la presión 2, pues la temperatura sube a 358. Entonces hago todo el mismo cálculo, pero en vez de 329, 358 y eso me da 5620. 5620. Y la temperatura final es 360. Y para 360 la presión es 5656. Entonces, ¿qué sucedió en la medida que la temperatura iba aumentando? ¿Qué pasó con la presión? También aumentaba. También va aumentando. Entonces, si vamos a ver la gráfica, voy aquí a compartir. Si vemos la gráfica, exactamente lo mismo. En la medida que la temperatura sube,
en un sistema isocórico, o sea, el volumen es constante, la presión va a subir también, es como una olla a presión. Entonces, temperatura sube, la presión también sube. ¿Sí quedó claro? Sí, señor. Bien. Y el último ejemplo que ponen, no voy a dar mucho detalle de él, es un sistema a temperatura constante, es decir, la temperatura es constante. ¿Qué es lo que está cambiando? La presión. Entonces, si cambia la presión, el volumen también cambia. Entonces, aquí lo mismo. Hay que despejar de la ecuación del gas ideal. Y obtenemos que para este volumen está aquí equivocado. Entonces, tenemos para la primera presión 759, ¿qué volumen dio? 21,4. 21,4. Para 800 de presión, ¿qué volumen dio? 20,3. Y para 820, 19,8. entonces, ¿qué significa eso? Este no aumenta, sino que disminuye. Exacto, es una relación inversa, que si el volumen disminuye, la presión aumenta. ¿Listo? Ok. Entonces la idea es que ustedes van a hacer estos 3 problemitas en base a los 3 ejemplitos que están ahí explicados. Estos 3 problemas son lo mismo. En el problema 1 me están hablando de una ciudad cuya presión atmosférica es esta. Y van a empezar a cambiar la temperatura, es decir, qué variación de volumen sufre el balón. Es un balón que está inflado y en la medida que la temperatura disminuye, cómo cambia ese volumen. Entonces van a hacer lo mismo, van a hacer el cálculo y van a hacer la grafiquita de la variación de volumen y temperatura para este balón. Listo. Aquí no nos están dando el número de moles, lo vamos a tomar como 0.5. Listo, porque aquí no nos lo están dando. ¿Sí quedó claro qué hay que hacer aquí? Sí, señor. Ok, entonces mira, aquí le dan la presión, la temperatura en cada caso y el número de moles va a ser 0.5. Ah, bueno, y tampoco les dan el volumen. Hay que hallar volumen, sí. Listo. Presión, volumen y temperatura. Y el número de moles 0.5. Aquí está la otra situación, la lata de aerosol. Recuerden que una lata de aerosol es un sistema que tiene volumen constante, o sea, un sistema que está sellado. Si está sellado, pues si la temperatura sube, ¿qué pasa con la presión al interior de esa lata? La presión o... La presión sube también. O sea, si yo caliento una lata de estas de desodorante, esas que tienen gas comprimido, la presión también puede aumentar, inclusive puede llegar hasta explotar. Lo máximo que soporta una lata de estas son 3 atmósferas. Profe, Dígame. también en esas latas así, cuando, por ejemplo, hay latas de aire que son para limpiar cosas, ¿cierto? Pero sale como, no sé qué es lo que pasa, a mí se me olvidó qué es lo que pasa, pero es tanta presión, creo, que sale como con agua, creo, o Sale, algo no, así. pero el líquido que contiene. Líquido, eso. Sí, eso es normal. Bueno, entonces en el caso de la lata van a hacer lo mismo. Aquí le están diciendo que el volumen es constante, pero no nos dan el valor. Lo vamos a suponer que sea de 1 litro. ¿Listo? Vamos a suponer una lata de 1 litro. Y el número de moles es lo mismo, 0.5. Entonces van a calcular la presión cuando la temperatura es 24, 40 y 100 grados. ¿Cómo varía esa presión? Y hacemos la grafiquita también. Solo porque esas latas siempre son frías. No es que sean frías, cuando tú le sacas el gas, ahí sucede un proceso isocórico. Entonces, al disminuir la presión, disminuye la temperatura. Bueno, muchas gracias. Listo. Y esta es la última, dígame. También cuando ya la lata se termina, echa como un humito. ¿Eso por qué? Ese es el gas. ¿El frío? No, el gas. Eso contiene dentro un gas. Por lo general es CO2. Bueno, por último, el de los peces. Entonces, en este de los peces vamos a considerar un sistema isotérmico. Ahí vamos a considerar el mar a esas profundidades más o menos a 0 grados centígrados. ¿Listo? Entonces ahí hay que hallar el volumen con que aumenta el pez si está a 200 atmósferas, 150 y 100 atmósferas. ¿Listo?
y el número de moles también va a ser 0.5. Entonces esos son los 3 problemitas que hay que hacer. Esta sería la última entrega de esta guía. Ya porque ya la otra semana cerramos la guía. Vamos a hacer un cuestionario y ya cerraremos entonces esta guía número 4. Listo. ¿Quedó claro qué hay que hacer? Sí, señor profe. Bueno, de todas maneras yo les voy a enviar ahorita el videito para que se guíen de él y en un escrito voy a explicar en cada problema que deben considerar para resolverlo. Listo. Pro, ¿y eso dónde está en la guía? Eso está en la guía. Estos 3 problemitas están en la guía en la página 16 y 17. Y los ejemplos que expliqué acá están en la página 15. Listo. En la guía también encuentran eso. ¿Listo, chicos? Sí, señor. Ok, chicos. Entonces, dejamos así por hoy. Entonces, recuerden, esta es la última entrega. Hay algunos que todavía no me han entregado la actividad de la semana pasada. Solo 2 lo han hecho. Profe, usted ya calificó la mía. ¿Cuál es tu nombre? Santiago Fernández. Yo ya se lo mandé. Profe, yo Fernández. también. No la he calificado. La mandó al celular. Sí, al WhatsApp. Ah, no he mirado WhatsApp hoy. Listo. Entonces bueno, hágale, por la profe. tarde. No, usted puso actividad la primera semana. No, la semana bueno. pasada, la primera semana no. Listo. Bueno, chicos, entonces dejamos así por hoy. Profe, una pregunta. Dígame, Esa actividad para cuando se entrega. la que puse hoy para dentro de 8 días. Ah, ok, muchas gracias. Listo. Ok, chicos, feliz día. Igualmente, profe, Dios lo bendiga. Chao, profe. Chao.